Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con la receta que cocina la Casa de Nariño y la diplomacia en Colombia frente a la durísima crisis política en Venezuela. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Hoy es martes 30 de julio. Crece la presión internacional para que haya un conteo independiente de los votos que, según el Consejo Electoral venezolano, le dieron la victoria a Nicolás Maduro por 6 años más en el poder. En ese concierto internacional, la voz de Colombia, o mejor dicho, la voz del presidente Gustavo Petro, está brillando por su ausencia. Detrás de ese silencio está la construcción de una estrategia para evitar que las cosas escalen más de lo que ya están escalando. Por muchas razones, lo que pasa en Venezuela toca directamente a Colombia. Migración, seguridad, comercio, 2 procesos de paz. Y por eso, lo que diga o no diga el país repercute tanto en Caracas como en Bogotá. Hoy hablamos de las pinzas con las que se maneja la crisis política más importante en estos momentos en el continente. Edgar Quintero cubre al presidente Petro. Gracias por volver por acá. Hola Tatiana, gracias por invitarme. ¿Por qué es novedoso que Petro no trine si hay críticas cuando trina mucho? Porque el presidente efectivamente es un reconocido tuitero. Petro ha tenido semanas con promedios de 54 trinos al día. Y frente a las elecciones de Venezuela se ha limitado a retrinar el mensaje del canciller Luis Gilberto Murillo, quien con un mensaje bien medido y cuidadoso pidió que se despejaran las dudas sobre unas elecciones en las que hay muchas razones para pensar que hubo un fraude orquestado por el chavismo. Sí. Y el silencio del presidente también llama la atención porque Petro es un activo comentarista de la agenda internacional. Petro no esperó mucho para pronunciarse en diferentes crisis políticas de la región, como el autogolpe de Pedro Castillo en Perú, el intento de golpe a Luis Arce en Bolivia y los obstáculos que tuvo Bernardo Arévalo para posesionarse en Guatemala. Esa prudencia frente a Venezuela, en comparación a estos casos, aumenta el eco de su silencio. Claro, Edgar, pero como lo que sabemos es la posición de la Cancillería, pues asumimos que esa es la posición del gobierno que lidera el presidente. ¿Qué está pasando detrás de ese silencio? ¿Qué es lo que está pensando Colombia frente a lo que está ocurriendo en Venezuela, que ya ha venido escalando en menos de 24 horas? Lo primero que hay que decir es que la diplomacia de Colombia con Venezuela está absolutamente centralizada en el presidente y su canciller, Luis Gilberto Murillo. Otra persona importante es Milton Rengifo, el embajador de Colombia en Caracas. Ayer se supo que Petro y Murillo estuvieron en conversaciones con los actores más relevantes de la región, los gobiernos de México, Brasil y Estados Unidos, sobre la posibilidad de hacer un comunicado conjunto, aunque primero Estados Unidos y luego Brasil se pronunciaron. Primero, este último pidiendo una verificación imparcial de los resultados en Venezuela. El gobierno de Petro ha hecho 2 pronunciamientos. El primero con Murillo en la madrugada del lunes, cuando se conocieron los resultados. Ese pronunciamiento fue muy medido, con las palabras justas, y pidió despejar las dudas sobre la veracidad de los resultados. No fue un choque frontal como el del presidente de Chile, Gabriel Boric, que desconoció la elección, ni fue una reacción a la panameña que sacó a sus diplomáticos del país en protesta por lo que entienden es un fraude. Sí. El segundo pronunciamiento fue el del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a quien le importa mucho Venezuela, entre otras razones porque es cucuteño. Sí. Cristo tuvo un tono más alto que el de Murillo y pidió un reconteo independiente con participación de los observadores internacionales. Esto es importante porque uno de esos observadores, los gringos del Centro Carter, se pronunciaron diciendo que no tienen las actas de las mesas de votación para auditar los resultados. ¿Y cómo se acomodan esos 2 pronunciamientos en la estrategia que está pensando Colombia? Sí, bueno, no son golpes en la mesa. Uno, porque al presidente le interesa que la diplomacia colombiana y él mismo tengan un papel relevante en una hipotética transición en Venezuela, y casi que el único activo de Petro es el canal de comunicación directa que tiene con Maduro, al que ha visitado 5 veces durante su gobierno. Sí. Una fuente diplomática nos dijo que el presidente va a romper su silencio cuando la oposición venezolana haga la impugnación formal de las elecciones ante el Consejo Electoral de Venezuela. Hasta ahora la oposición sigue recolectando las actas de las mesas de votación para probar que éstas favorecen a su candidato Edmundo González y que en efecto el régimen chavista se robó las elecciones, como aseguran. Bueno, pero para que Colombia esperaría eso, sí es muy posible que la oposición no obtenga esas actas porque simplemente no se las van a dar. En parte esa espera tiene que ver con que están calculando cuál es la posición de Petro que más le conviene a Colombia, dicen en el cuerpo diplomático de Petro. Es decir, que quieren que todo el mundo destape sus cartas, incluida la oposición venezolana,
con las bases de sus denuncias para que el presidente se pronuncie. El interés por Venezuela no es solo porque Petro y Maduro tengan una relación fluida o porque coincidan en algunos aspectos ideológicos. No hay ningún país que le interese tanto lo que pasa en Venezuela como a nosotros. Compartimos una frontera inmensa, tenemos más de 3 millones de migrantes, grupos armados en ambos lados de la frontera y el potencial de tener un gran socio comercial. No somos Chile, que sigue estando bien lejos, ni Estados Unidos con su capacidad para imponer sanciones. Claro, no hay ningún país al que le interese tanto lo que está pasando en Venezuela como Colombia. El presidente entonces está calculando sus pasos porque es evidente que es una situación muy complicada, pero el plan inicial de que Maduro saliera del poder de forma digna, como estaba planteado en la Cancillería, con garantías a lo que apuntaban Estados Unidos y Colombia, ¿ya no es un plan entonces? Eso no está descartado. Colombia empujó para que el régimen chavista y la oposición acudieran a unas elecciones presidenciales e intentó promover una ruta para que en el caso de que el chavismo perdiera y aceptaran los resultados, cosa que no pasó, la cúpula tuviera una salida digna, no un juicio político o una venganza por parte de la oposición. Eso, por supuesto, no depende solo de Colombia. Ahí uno de los actores fundamentales es Estados Unidos, que le tiene procesos abiertos a los jerarcas del chavismo y pueden golpear sus finanzas. Y pues los chavistas controlan todos los factores reales de poder en Venezuela y tienen aliados poderosos como China y Rusia, entonces los incentivos para soltar el poder tampoco son muchos. Volvamos al Twitter del presidente. ¿Tendrá algún tipo de costo político? Pues teniendo en cuenta justamente que la principal línea de comunicación del presidente es su cuenta de Twitter. Y pues el largo silencio de Petro frente al posible fraude en Venezuela ya es interpretado por la oposición de Colombia como una validación de lo que está pasando. Sobre todo si se contrasta con las posiciones de otros países como Chile o Panamá, que lo condenaron de frente. Esto a pesar de que no es cierto que el gobierno haya validado las elecciones en Venezuela. De hecho, ha planteado públicamente las dudas sobre la elección y pidió un reconteo de los votos. Claro. Otra cosa que le cobran a Petro es la posición de muchas figuras del pacto histórico que abiertamente expusieron su afinidad con el chavismo. Por ejemplo, Gustavo Bolívar cuestionó que en Venezuela exista un régimen autoritario y destacó su sistema electoral. Los únicos acompañantes que Venezuela dejó entrar fueron a políticos cercanos como las senadoras Clara López y Gloria Flores o el ex FARC Rodrigo Londoño. Y el problema es que es bien difícil de explicarle a la opinión pública que para tener un papel relevante en Venezuela hay que tener una posición prudente y tampoco es claro qué es lo que va a conseguir Petro con este largo silencio. Estaremos muy pendientes entonces de lo que pase pues aquí en Bogotá y también en Caracas. Gracias, Edgar, por pasar por acá. A ti por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. 12 billones de pesos busca recaudar el gobierno nacional a través de una nueva reforma tributaria que va a presentar al Congreso, así lo reveló el Ministerio de Hacienda. Un cese al fuego durante la COP16 pidió la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a los grupos armados en esta región. El evento de biodiversidad más importante del planeta va a ser en 3 meses en Cali. Y mañana será radicado en el Congreso un proyecto para una ley integral trans. Busca garantizar derechos en esta comunidad a temas tan sencillos como la igualdad, identificación, educación, salud y la vida, que muchas veces es amenazada. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de María Camila Ladino, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.